Pues vamos a empezar leyendo. Hoy nos toca la lección número 6 y vamos a empezar leyendo el pasaje. ¿Sí? Son ahí como 2, 4, 5 versículos nada más nos tocaron. ¿Sí? Filipenses 2 del 12 al 16. ¿Les parece si lo leemos todas juntas a una voz? Y empezamos. ¿Ya todas tienen? No, en mi Biblia no viene este. ¿No viene Filipenses? ¡Qué barbaridad! Búscale. A ver, es que esta Biblia es diferente y ¿sabes qué? Que es una versión extraña. Fue la que encontré y me la traje. Ahí está. Ahí está, mira. Gracias. Sí vino Filipenses. Es que ya casi estabas ahí. Bueno, ya todas vamos a leer. Del 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Jesucristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, pues vamos a empezar un poquito con lo que hemos visto de esta. La Biblia nos manda aquí, el título es como luminares en el mundo, ¿no? De la sección que vamos a ver, y en el versículo 12 dice que seamos obedientes. ¿Obedientes a qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios, sí, pero recordemos que siempre tenemos que preguntarnos o ir al contexto de lo que venimos hablando. ¿Y de qué veníamos hablando en la lección anterior? Pues de ser imitadores de Cristo, de ser humildes, como Él nos enseñó, que Él se despojó a sí mismo, que escatimó en ser igual a Él. Entonces, ¿a qué obediencia nos manda en esta ocasión Pablo? A la humildad, ¿no? Anima a los filipenses a que sean humildes, dice, a que sean obedientes. ¿En qué? En ser humildes, en buscar tener ese sentir que hubo en Cristo, que también lo tengan ellos. En eso tenían que ser obedientes. Dice, y no solamente como cuando Pablo estaba con ellos, sino más ahora en su ausencia, se deberían de ocupar en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Habla acerca de la salvación de la vida eterna en Cristo Jesús este pasaje? ¿O de qué nos habla? ¿De qué salvación nos está hablando aquí? ¿Cómo? ¿Salvación de las almas, no? No. Dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué salvación nos está hablando? Pues cuidando nuestra manera de vivir. Exacto. La santificación, ¿no? La santificación. Sí, recordemos que nuestra salvación es en el pasado. Dios nos salvó de nuestros delitos y pecados en los cuales estábamos muertos. ¿Sí? Y también nos dice, esa es nuestra salvación pasada. Estábamos muertos y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra salvación presente es nuestra santificación, lo que Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, esa es nuestra salvación presente. En otra palabra, sería nuestra santificación, el que cada día podamos ser más parecidos a Cristo. De esta salvación es de la que nos habla este pasaje, de nuestra salvación presente, como dijo Adis, de nuestras obras diarias, ¿no? Que es nuestra santificación. Recordemos que la salvación no se trata por medio de obras,
Porque si hablara de nuestra salvación eterna, este pasaje diría que yo tengo que seguir haciendo cosas para no perder mi salvación, ¿no? Pero no, porque Efesios 2:9 nos dice que es no por obras para que nadie se gloríe. Entonces no nos está hablando de esta salvación, sino nos está hablando de una santificación progresiva, una santificación personal a la cual debemos de ser obedientes. Y nos da dos características ahí de las cuales por medio de las cuales tenemos que ocuparnos, ¿no? Que es con temor y temblor. ¿Qué entienden por estas dos palabras? Temor a Dios, o sea, seamos temerosos. Y pues con temblor, o sea. ¿Con miedo será? Con miedo, ya. Con respeto. Con respeto. Yo creo que a veces nos olvidamos, en Hebreos dice que Dios es fuego consumidor, si lo hemos leído en Hebreos 10. Y yo creo que cuando Dios también nos da esas expresiones es para que en cierta forma sí tengamos miedo de desobedecerle, porque a la final Él un día no nos va a juzgar como juzga un inconverso. En Cristo no tenemos el mismo juicio, pero sí debemos de temer aún las consecuencias de nuestras decisiones, a dónde nos van a llevar. Pero fíjense, estudiando un poquito este tema, en los originales del comentario que leí hablaba de que teníamos que hacer las cosas con respeto y responsabilidad, ¿no? Si bien la salvación no depende de lo que yo haga, mi salvación en Cristo no depende de lo que yo haga, soy salva en Cristo por la obra de Cristo, pero sí mi santificación tiene que ver con con las decisiones que yo tomo cada día. Entonces yo debo de obrar en mi vida, debo de ir tomando decisiones con respeto y responsabilidad ante la palabra de Dios, ¿no? Yo lo que vi un ejemplo muy bueno que hablaba sobre el temor, que no es este temor de me va a castigar o me voy a ir al infierno, sino este temor que, como dices bien, implica respeto y responsabilidad. Pero daban un ejemplo muy bueno que me gustó, que era como el fuego, que el fuego es pues que te da miedo, o sea, tú no puedes jugar con el fuego porque te puedes quemar, pero es bueno porque con eso haces una buena carne asada. Entonces implica como cierto, y en la película de Aslan de Narnia, cuando va el señor y la señora Castor a ver al león que representa a Dios, le decían, ¿y es malo? ¿Es peligroso? Y decía el señor Castor, sí es peligroso, pero es bueno. Entonces es como aguas, no tampoco puedes jugar ni hacer, pero es algo bueno, o sea, como el fuego, ¿no? Lo ocupas y sirve, pero cuidado, ¿no? No puedes andar Dios no puede ser burlado. Así es. ¿Dónde veíamos ese pasaje? Lo veíamos el sábado con las señoritas, ¿no? Y es claro, o sea, Dios lo estableció en una ley de la naturaleza que podemos ver claramente, ¿no? Si tú siembras maíz, vas a cosechar maíz, no hay de otra, ¿no? O sea, no puedes sembrar maíz esperando que nazca el sorgo, no puedes plantar un manzano y que te dé ciruelas, ¿no? A menos de que te equivoques de árbol y no sea un manzano, sino un ciruelo, pero regularmente lo que uno planta es lo que uno tiene. Entonces en nuestra vida, bien dice ese versículo, Dios no puede ser burlado, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Entonces nosotros debemos de vivir nuestra vida en obediencia a lo que ya hemos venido viendo en los versículos anteriores. Y fíjense qué maravilla en el 13, dice, porque Dios es el que produce en nosotros, el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿es mi responsabilidad o no es mi responsabilidad? Sí.
Sí, tienes que hacerlo. ¿Sí? Pero fíjense qué maravilloso, porque es Dios mismo obrando en mi vida para querer obrar bien. O sea, tú lo haces, pero el crédito se lo lleva a él porque él está poniendo Ese deseo. Es una motivación muy grande, ¿no? Dios es el que te está guiando. Vamos a ver aquí 2 razones de por qué ejercitar en la práctica nuestra santificación. Y en este versículo vemos 2 razones. Uno es saber que cooperamos con Dios en una obra en la que Él lleva la iniciativa. Yo solamente soy un instrumento. Dios, Efesios 2:10 dice que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces yo solamente soy como un instrumento en sus manos. Él es el que ya planeó qué cosas yo tengo que hacer. Yo solamente soy el instrumento que las desarrolla. Él es el que produce en mí ese deseo de querer hacerlas, de querer obedecerlo, no yo. Dice, para nuestro consuelo, el saber que detrás de nuestro querer y hacer, y Él es el que está detrás de nuestro querer y hacer y sostiene nuestra debilidad. ¿Sí? Dice 1 Corintios 10:12, dice, mirad que estés firmes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Somos débiles, ¿no? Tenemos que estar atentos. Pero qué consuelo viene a nuestra vida saber que Él está sosteniéndome aún en mi debilidad. ¿Sí? Y esto lo hace a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que influencia nuestra vida, el que dirige, el que nos enseña hacia dónde ir. Pero eso no quita nuestro libre albedrío. ¿Sí? Él me guía, Él me instruye hacia dónde, pero yo tengo la decisión si obedezco o no. Él solamente influencia, no determina. Ahí es donde entra mi responsabilidad. Él me está mostrando qué hacer y hacia dónde ir. Yo soy responsable de qué decisión tomar. Entonces, pero Él ya preparó todo. Yo solamente me tengo que dejar guiar por medio de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Me gustó mucho una frase que dice, la perseverancia de los santos se debe enteramente no al esfuerzo de ellos, sino a la perseverancia de Dios. ¿No? O sea, si yo permanezco fiel, no es mérito mío. Cada día de mi perseverancia es el mérito de Dios en mí, porque Él es el que produce el querer como el hacer. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿No les pareció como que de repente era un versículo que no tenía nada que ver ahí? ¿Sí? O fui la única, porque puede ser que fui la única, porque dije, bueno, hacer todo ¿qué? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Todo. ¿Pero de qué venimos hablando? De cuidar la santidad, de cuidar la santidad, de obedecer a Dios, de esforzarnos, de tener respeto y ser responsables. Y dice, hacer esto sin murmuraciones ni contiendas. O sea, me llama mucho la atención esa palabra, murmuraciones. O sea, no es que no me puedo quejar. A veces no la tenemos fácil, ¿verdad? Nos pasa una cosa y nos pasa otra y nos pasa otra. Y ya que estás queriendo como que medio levantar la cabeza, viene otra vez una prueba y tú dices, y tienes la tentación, como la tuvo Job, de quejarte. ¿No? ¿La queja es mala? ¿Es pecado quejarse? ¿Qué piensan? Sí, yo pienso que sí. Es como el ser mal agradecido. Exacto, es como si no estuvieras agradecido a Dios. Yo también pienso que sí. Pienso que es que una cosa es la queja y otra cosa es la murmuración.
La murmuración es como, por ejemplo, ay hermanita, ¿cómo te quiero? Dios te bendiga. ¿Viste Nancy cómo está con esos lentes? O sea, dices, Se queda horrible. entonces dices, estás murmurando. Y eso que tú dijiste, se vale quejarse, se vale decir, edifica que yo le haya dicho a la hermana que sus lentes no me gustan, no está, no Pero sirve es de que nada. eso es lo que entendemos por murmuración. Eso es un tipo de murmuración. Yo busqué lo que quería decir murmurar, porque eso es lo que creemos. Murmurar es quejarse, murmurar es refunfuñar, murmurar es expresar insatisfacción, falta de humildad y obediencia. Esto habla de un problema espiritual en ti y es la declaración del orgullo en contra de Dios. Porque estás renegando, o sea, no estás aceptando las cosas como son y sabemos que todo viene de Él. Entonces, si estás quejándote, estás atentando contra Dios. Yo sí pienso que es pecado. Sí, más bien yo me equivoqué de palabra. ¿Podemos cuestionar a Dios? Sí. Yo creo que sí, preguntarle a Dios. Claro. La palabra de Dios nos lo muestra, ¿no? Tanto en los Salmos como en el libro de Job, que hubo hombres que cuestionaron a Dios, ¿no? Por ejemplo, creo que es Oseas, cuando le dice, ¿hasta cuándo? No, no es Oseas, es uno de los profetas ya al final, no me acuerdo ahorita quién es, pero le dice a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo permitirás que el hombre esté en pecado? ¿Hasta cuándo? La queja sí es pecado, pero cuestionar a Dios, no. Porque tenemos esa libertad de ir ante Él y decirle, Dios, yo no entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué si te hemos buscado, te hemos obedecido, tú permites esta situación en mi vida X, ¿no? No es pecado cuestionar a Dios, está mal quejarse. ¿Han visto? Bueno, las que tenemos hijos lo hemos visto, que le mandas a tu hijo a hacer algo y se voltea y va como rezando, Murmurando, va refunfuñando. Esa es la actitud. Es eso. No de que vayas y le digas exactamente a otro, sino para ti mismo, Sí. vas refunfuñando, te estás quejando de lo que te están diciendo que hagas. Esa es la actitud de la cual habla Pablo aquí, de ese descontento. Porque yo he escuchado pastores, bueno, yo escucho predicaciones así en internet que dicen, a Dios no se le cuestiona. Entonces digo, no, ¿será que no se le puede cuestionar? Dice que porque luego decimos, Dios, ¿por qué a mí? Lo que pasa es que yo creo que tiene mucho que ver con la actitud con la que le cuestionamos, ¿no? Podemos ir ante Dios postradas y decirle, Dios, no ¿Por qué me entiendo está pasando esto? qué es lo que pasa en mi vida, a ir delante de Dios y decirle por qué, o sea, con un puño cerrado, en una actitud se me fue la palabra. Soberbia. De soberbia, pero como en una actitud de reclamo, como en una actitud, se me fue la palabra, pero con esa actitud de reproche, de altanera, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacérmelo a mí? O ir delante de Dios y decirle, ¿por qué? No entiendo. Es diferente la actitud, exacto. Todo tiene que ver con la actitud. Le podemos cuestionar a Dios, preguntar a Dios las razones y Él sabrá si nos las dice o no, ¿no? Porque a veces no lo vamos a ver, no me acuerdo con quién, con una mujer de la iglesia el sábado hablábamos y dice, es que no entiendo por qué tanto, ¿no? Y la verdad que esta mujer la batalla, pero en serio. Y dices, es que no entiendo por qué, pastor, por qué tanto. Y cuando me dices que seguramente no lo vas a entender aquí. El día que estemos delante del Señor, vamos a poder ver, o sea, lo que Él obró en nuestro corazón a través de tantas circunstancias, ¿no? Varias veces he escuchado el que ven un tapete por detrás y dicen, ay, qué feo, que todo ese revoltijo de hilos y todo, y ya cuando lo voltea y ve el lado derecho, se ve algo hermoso, ¿no? Esa mezcla de colores y tantos hilos y todo. Es así muchas veces como vemos nuestra vida, por el revés, ¿no? Los nudos, los hilos ahí atravesados, sin sentido. Pero Dios está tejiendo una obra en nosotros. Yo a veces confundo
juzgar y murmurar. En este caso, ¿cómo es juzgar? Juzgar. Sí. Ese siempre me confundo eso. Juzgar Porque es dice que ni uno se puede juzgar. Entonces yo no tampoco puedo quejarme, no sé. Pero en este caso esas son dos cosas distintas, sí. Juzgar es como establecer una sentencia, como atribuirle un propósito a una situación de la que no nos consta, por ejemplo, ¿no? Yo paso y saludo y Adis se voltea justo cuando la voy a saludar y yo juzgo. ¿Por qué? Porque puedo decir, ay, Adis no me quiso saludar, qué fea, no me quiso saludar, se volteó para no saludarme. Yo ya juzgué, pero a lo mejor Adis ni cuenta se dio de que yo iba pasando y ella se agachó a recoger algo de su bolsa y yo ya juzgué la actitud de Adis. Ahora, murmurar es cuando voy y le digo a Mara, Mara, ¿qué crees que me pasó hoy? Y eso ya es más como chisme, ¿no? También el decirle, Mara, hoy que fuimos a la reunión, Adis no me quiso saludar, de seguro está enojada conmigo. Es por poner un ejemplo, ¿no? Porque Adis no está enojada conmigo y tampoco es que no me quiso saludar. Pero si el juzgar le atribuyo como intenciones a un hecho de otra persona. Quizá lo que murmuramos puede ser también por debilidad, ¿no? Tenemos debilidad de falta de entender las cosas de Dios, falta de conocimiento, pienso. Sí, muchas veces es así. No tenemos el conocimiento completo de las cosas y juzgamos de acuerdo al panorama que tenemos. Somos débiles en ese momento de murmurar. Bueno, es que hay circunstancias, muchas circunstancias que de repente estoy juzgando o estoy murmurando. Les debo el versículo porque no lo recuerdo, pero Dios no prohíbe el juzgar, sino la manera en la que juzgamos, ¿no? Se los debo y hoy sin falta se los mando en el grupo, porque sí es claramente, la Biblia nos dice de qué manera debemos de juzgar, porque es imposible no juzgar. Dios nos hizo como con un pensamiento y somos observadoras y pensamos las cosas de cierta manera, pero debemos de traer nuestro pensamiento a que sea bíblico. Entonces, por ejemplo, dicen, ay, soy bien tonta. Pues no te debes de juzgar porque tú estás hecho a la imagen de Dios. Eso no entra en juzgar. O sea, y a veces a otra circunstancia o otra cosa, ay, se juzga o se murmura. Eso es, o sea, sí, a veces se confunde. Bueno, yo creo que la murmuración va cuando uno la comparte con otra persona, ¿no? Cuando uno la expresa. No, porque es como dice la hermana, entonces es chisme. La murmuración es lo que dijo, la murmuración es como los motivos reales de mi corazón. Como en el fondo, yo ahorita puedo estar murmurando sin ir a decirle a nadie, sin contarla, pero yo ya estoy haciendo, pues los juicios también tienen que ver con la murmuración, porque puedes estar haciendo afirmaciones. Pueden ser buenas o malas, pero hacer juicio es hacer una afirmación. Entonces yo puedo estar por dentro haciendo juicios y murmurando y diciendo, las hermanas deberían vestirse o hacerse o no sé, y yo estoy murmurando y estoy pecando y estoy haciendo algo para la gente que no edifica. Y también tiene que ver con tiene que ver con la queja, con el chisme y con el juicio. Pero es algo, como dice la hermana, algo muy personal. Y de que es un pecado y de que lo hacemos. Y bueno, yo me he dado cuenta desde que estudié híjole, un montón. Yo pensaba que yo no murmuraba. Y simplemente cada que mi esposo dice algo, yo digo, ya estamos bien en paz. Sí, mi amor, sí, mi vida. Y pues, si supiera que mis buenas ideas, otra vez, no sé qué. Yo ya estoy murmurando, yo no me quejé, bueno, me estoy medio quejando y no lo estoy respetando, nada, o sea, y eso le molesta a Dios, eso es un pecado, y a cada rato lo hago y digo, ay, Dios mío, ahora me he estado dando cuenta cuánto murmuro, pensando que no peco, que ya estoy mejor. Fíjate, yo cuando leí esto, me vino mucho a la mente cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y que anduvieron en el desierto. ¿Cuál es la palabra que usan mucho? Y el pueblo murmuraba. Y el pueblo murmuró.
Y el pueblo seguía y decía, Señor, ¿hasta cuándo este pueblo va a dejar de murmurar? ¿Y qué hacían? Quejarse. ¿Por eso nos sacaste de Egipto? ¿O aquí no hay comida? ¿Solo nos das maná? ¿Y hasta cuándo? ¿Qué era? Quejas. Esas eran las murmuraciones. Quejas. A mí me quedó bien clara la palabra de murmurar. Para mí es queja, refunfuñar, y habla de mi corazón, de cómo estoy. Que no estoy satisfecha, porque dice que habla de un corazón insatisfecho. Entonces, falta de humildad y de obediencia. Entonces, hay una falta de fe. Luego lo relacioné con el pueblo de Moisés, y decía con el pueblo que de se la pasaban Israel. murmurando. ¿Y qué hacen? Quejarse. Quejarse, sí. Pero ahí ya hubo conocimiento, ¿verdad? Ya por eso lo entendió. Conocimiento de la palabra de Dios. Que de ahí dice, eso es. O sea, luego me vino y lo relacioné y dije, el pueblo porque cuando decían murmurar, cuando leía yo así eso, ay, el pueblo murmuraba. Yo pensé que chismeaban, ¿verdad? Ay, o sea, que estaban así como, no, pero se lo decían a Dios, y Dios, ¿hasta cuándo? O sea, a él, a Moisés. Sí, entonces era murmurar el quejarse. Es la queja, y eso tiene que ver con la falta de fe también en nosotros, de no creer lo que Dios ya ha prometido que nos dará y lo que Dios ha dicho que somos, ¿no? Delante de Él. Somos su pueblo, somos sus hijas. Entonces, si yo no creo que la obediencia a Dios trae bendición, yo voy a vivir quejándome o lamentándome de lo que Dios pide de mí, ¿no? Pobre de mí, soy cristiana, no puedo hacer tal y tal cosa. Dios no puedo ir a bailar, Dios no me da permiso de tomar, Dios no me da permiso de... Y así te ves una vida llena de restricciones en lugar de ver una vida llena de bendiciones ante la obediencia que Dios está demandando de nosotros, ¿no? Dios nos pide que le obedezcamos. ¿Por qué? Porque eso trae bendición a nuestra vida. Entonces debemos de hacer todo sin murmuración y sin contiendas, sin pleitos. Eso sí es discutir y reñir. Yo encontré que es discutir, reñir, y todo eso emana de un corazón insatisfecho. De un corazón incrédulo, orgulloso, ¿no? Entonces ya no nada más queda en lo que está en tu corazón, sino que ya vas y peleas. Lo tienes que sacar, o sea, eso creo que traes, lo tienes que sacar de alguna manera, pues como peleas con las personas, ofendiendo. Entonces Dios nos pide, aquí por medio de Pablo, que le obedezcamos porque nos tenemos que ocupar en nuestra santificación, mostrándole respeto a Dios y asumiendo nuestra responsabilidad delante de Él. Hacerlo sin murmurar, sin quejarnos. Me gusta más esa palabra refunfuñar, porque creo que habla más de la actitud del corazón, de que se va uno ahí como rezando, ¿no? Y sin ocasionar pleitos, divisiones, ¿no? Una vez más, a través de esto Dios nos llama a la unidad, ¿no? Vamos a avanzar. Dice, para que todo tiene un propósito. La obediencia a Dios tiene un propósito en mi vida. Y primero es darle la gloria a Dios. En el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, el primer punto es que el propósito de mi obediencia es darle la gloria a Dios. Cuando yo vivo una vida irreprensible, o sea, irreprensible es como íntegro, como de una sola pieza, sin mezcla, ¿sí? Entonces yo debo de ser una sola cosa, porque eso le trae la gloria a Dios. No soy cristiana aquí en la iglesia y cuando me voy resulta que soy doña Gritos en mi casa, ¿no? Y me enojo y todo está mal. No, si yo aquí puedo ser la mujer más pacífica y pueden decir, ay, qué mujer tan bonita. No, yo tengo que ser la misma mujer bonita en mi casa, que es donde más nos cuesta. Es que eso es ser íntegro, que es irreprensible. Ser íntegro debe de ser igual. Cuando la gente te ve,
que a cuando estás sola. Así es. Ujú. Entonces, y esto le trae la gloria a Dios con una conducta que contrasta la conducta que vemos en el mundo donde vivimos. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que nos pide Pablo en estos versículos anteriores? Que tengamos el mismo sentir de renunciar, ¿no? A todo. Jesús renunció, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. En los versículos anteriores dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ti mismo. ¿Y cuál es la actitud en la que vive este mundo? Primero yo, después yo y al último yo, y si queda algún lugar, es para mí. Vivimos, hay una cancioncita de los niños que hace unos años se puso de moda que decía: yo no quiero ser un yo-yo, ¿no? Porque así vive el mundo. ¿Y qué nos pide Pablo a través de estos versículos? Que no tengamos, que seamos irreprensibles en ese sentido, que podamos vivir con una conducta de acuerdo a lo que Dios nos demanda, ¿sí? También el hecho de obedecer a Dios trae gloria también a nuestras propias vidas, trae honra, porque dice que para que seamos, resplandezcamos como luminares en el mundo. Una luz no se puede ocultar, ¿no? O sea, tú ves en un monte así todo en las noches y se ve claramente una luz. Por más minúscula que sea, resplandece. Entonces, Dios quiere que también nosotros podamos tener esa honra que a la final no es para mí. ¿Por qué? Porque un día yo le voy a dar todo lo que Él me permitió hacer, lo voy a poner a sus pies. Pero también es una honra para nuestras vidas el hecho de que la gente diga: uy, ¿cuánto ha cambiado Ale? Vieras, antes era una mujer a lo mejor enojona, no por poner una cosa, pero nunca creo que ha sido enojona. Pero mírala, ahora es una mujer muy amable y tú te la encuentras en la calle y a todo el mundo saluda y siempre tiene una palabra de ánimo, ¿no? Eso es ser luminares. Hay algo distinto en su vida de esa mujer. ¿Qué será? Y eso atrae a las demás personas y honra el nombre de Dios, pero también Dios nos honra. Palabra de luminares habla de Apocalipsis, creo que es 21:11, donde es el otro versículo donde se menciona esta palabra. Dice: teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafanada como el cristal. Esta palabra, esta expresión donde dice teniendo la gloria de Dios, es la misma palabra que usa Pablo para hablar de luminares. Esa palabra de luminares viene directamente de la gloria de Dios. O sea, no es nuestra luz propia. No es que nosotras somos las que brillamos. Yo lo busqué y decía que son personas que resplandecen en el mundo como hijos de Dios, reflejando su gloria y atributos divinos. No, o sea, aunque es una honra para mí, realmente no es mía. Solamente es un reflejo de lo que Dios es a través de mi vida si yo le obedezco. Decía también que en el Antiguo Testamento la luz se asocia en la creación, lo menciona en Génesis 1:3, es una guía en Éxodo 13:21 y su salvación en Isaac, lo menciona Isaac en 9:2. Nada más que no se acuerda. ¿Isaac? Isaías. Perdón. 9:2. Ok. También, por último, el hecho de la obediencia es una honra para el mismo Pablo, específicamente en estos versículos, ¿no? Al final del versículo 16 dice: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado.
también nuestra vida de obediencia a la final es una gloria o un reflejo de la gloria de Dios para aquella persona que invirtió en mi vida. No, porque no solamente son mis coronas. Yo pienso en la mujer que a mí no me llevó a los pies de Cristo, pero sí caminó conmigo los primeros años de mi vida cristiana. Y mucho de lo que yo puedo hacer hoy en día es por la influencia que ella hizo en mí, ¿no? Entonces a la final esa gloria también de mi obediencia es un regalo o una gloria para la persona que trabajó en mi vida, ¿no? En este caso, las acciones de los filipenses, su obediencia, honraban la vida de Pablo porque eso demostraba que Pablo no había sido en vano su trabajo, había un fruto. ¿Qué frutos hay en nuestra vida? Que puedan honrar a aquellas personas que me compartieron. O ¿a quién le estoy compartiendo yo? ¿O qué clase de luz soy yo que pueda reflejarle a otra persona y esa persona también pueda crecer? ¿No? Pablo les dice en un momento a los corintios: vosotros sois mi corona y gozo, ¿no? La vida en obediencia de un discípulo trae honra al maestro. Y esas coronas no son ni siquiera para Pablo. Vamos ahí a 2 de Timoteo 4:8. ¿Sí? Dice así: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa corona de justicia, no sé ustedes, pero yo sí quiero alguna, ¿no? Y es el trabajo que nosotras, en nuestra obediencia, podamos hacer en la vida de alguien más. Así como Pablo va a recibir un día esas coronas de justicia, esas de los frutos que él sembró. ¿Qué estamos sembrando hoy? Simplemente me quedo con yo ser obediente a Dios, o quiero enseñarle a otra mujer a caminar al lado de Dios y llevarla a la Escritura, y que esa mujer también crezca. Tenemos que seguir compartiendo nuestra fe, tenemos que seguir siendo esos luminares en el mundo, y esto se logra a través de, dice ahí el versículo 16, ¿cómo? Asidos de la palabra de vida. Ahí en las preguntas decía: ¿qué es para ti asido? ¿Qué le pusieron? En el versículo 16 dice: asidos de la pregunta 6. Yo puse que es aferrarse a la ley del Evangelio, que es la palabra de Dios. Yo también es aferrarse a la palabra de Dios sin titubeos, que y cómo reflejamos nuestra existencia. Sí, así como el niño aferrado a la pierna del papá de no te vayas, ¿no? Que no hay, o sea, esa niña yo creo que siente que no hay vida más allá de la presencia del papá con ella. Es aferrarnos, es el tener esa fuerza de tomarla como mi ancla de vida. Pero fíjense también que dice que no solamente se trata de predicar o de escuchar la palabra de Dios, sino de ofrecer a los demás el Evangelio en toda su fuerza vivificante y luminosa. Es una frase así media pomposa, dice, se las voy a leer. Dice, hablando acerca de esta expresión, asidos de la palabra de vida. Dice, no se trata de predicar oralmente la palabra, sino de ofrecer a los demás la doctrina del Evangelio en toda su fuerza vivificante y luminosa, mediante la irradiación de tal palabra, que tal palabra lleva a cabo a través de una conducta irreprensible y pura. ¿Sí lo entendieron? No. Yo lo divisé aferrándonos a la luz del Evangelio.
Ajá, pero no es el Evangelio de salvación, sino eso, asidos a la palabra de vida, habla de que yo tengo que predicar no solamente con mi boca, Sí, sino con mi pero vida. te aferras al Evangelio, es todo, y sabes que dentro de eso va el que vayas y prediques y hables y digas y todo. Y ser ese luminar en el mundo. Es un comportamiento para que las demás personas puedan ver en ti y puedan alabar a Dios también, puedan ver cambio en tu vida o puedan decir, yo quisiera ser como esa persona porque es diferente y eso ya están dándole la gloria a Dios porque no es tuyo como acabamos de ver, sino todo lo que reflejamos y todo lo que hacemos viene porque el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Esa sería como la respuesta de las 5, ¿no? ¿Qué debemos de hacer para ser luminares? Lo que dice Olga Chayeki. ¿Verdad? Sí, el versículo 16 nos habla más bien de... Es que tiene mucho que ver, porque el asirnos de la palabra de vida, te digo, no solamente habla del predicar, sino habla más del vivir. Es que es muy diferente porque aquí viene hablando de que tenemos que ser luminares en el mundo, tenemos que resplandecer. Si yo voy y le estoy compartiendo a alguien la palabra de Dios, pero si me llega a encontrar, por decir, en el súper, pero me vio de lo peor, fíjate, y dice que ella habla de la palabra de Dios. Entonces es como yo lo entendí como un comportamiento para que la gente pueda alabar a Dios, aun cuando no te conocen. Es diferente. Es diferente. Yo conocí la palabra de Dios y llegué a una iglesia solo por mi amiga y su manera de vivir. Ella me predicó con su vivir. A eso es a lo que se refiere asidos, ¿no? Que mi predicación, ahora eso no nos libera de abrir nuestra boca y predicar el Evangelio, pero a eso se refiere Pablo en este versículo de asidos, a que nuestra vida, o sea, en cada área de nuestra vida estemos agarrados, aferrados a la palabra de Dios para que nuestro vivir sea diferente y sea atrayente para otros, ¿sí? Tenemos que, más que predicarlo, vivirlo, pero no nos libera de la responsabilidad de predicarlo, ¿no? Tenemos que vivir para que nuestra conducta sea irreprensible, sin mancha, porque si no es así, no vamos a brillar, o no con el brillo que podríamos tener. Yo creo que todas aquí tenemos alguna manchita, ¿verdad?, que opaca nuestro brillo. Y es ahí donde tenemos que esforzarnos, y es una de las últimas preguntas. Nos dice, ¿qué necesitas hacer para que su vida brille en su alrededor? En su casa, en su vecindad, en el súper. ¿Dónde está esa mancha? ¿O dónde están esas manchas que nosotras tenemos que impiden el brillo que Dios quiere reflejar? Somos como un espejo que solamente refleja la luz del sol. Yo creo que empezando por nuestra casa, luego nuestros vecinos, bueno, nuestros familiares. Sí, los vecinos, a veces están más cerca los vecinos que la familia, ¿no? Que se enteran de cada cosa. Y luego nadie es profeta en su casa, con más. Sí, pero es ahí. Bueno, yo en mi casa, que todos son católicos, soy la inadaptada, soy la que. Me dicen ahora la sabionda, pero eso sí, cuando alguien se enferma, alguien. Ora por nosotros. Tú eres y yo, no que no. Sí. Pero a veces nada más como ahora sí que demostrando obras, porque a veces mis vecinos no te escuchan. Sí, es cierto. Pero, por ejemplo, la vecinita que se murió, siempre la iba a ver. Y mire, para un caldito, estaba, y así, empieza como a sensibilizarlas. Sí. Porque la primera vez que yo no sé qué cosa, no, lléveselo, unas pastillas creo yo tenía, y me preguntó. Y le dije, no, sí, yo tengo, pero lléveselo. No, pero ¿por qué me las va a dar? ¿Por qué?
O sea, es las personas que nunca reciben nada. Entonces, yo así, porque el Señor era así. Y yo poco a poquito pues me fui metiendo y le hablamos de la palabra de Dios, pero ya era decisión de ella, ¿verdad? No sé. Pero es que es difícil los vecinos a veces. Lo que yo aprendí aquí en esta lección es que, por ejemplo, ese ejemplo que usted nos da, hermanita, es que Dios pone el querer como el hacer. O sea, no es porque yo me voy a esforzar ahora por llevarle comida al de al lado, por ser bien buena con los vecinos, por darles sino que Dios te va diciendo en dónde sí. Y para esto, pues nosotros, como bien explica, ¿no? O sea, dice, para que haya valido la pena al final mi carrera, ponen que la santidad es como una carrera, requiere esfuerzo. Y Dios pone el querer como el hacer, pero para eso nosotros tenemos, o sea, que esforzarnos, decir, ay, no, pues Dios no me habló y yo no hago nada, yo ya soy salva. Tengo que poner mi despertador 1 hora antes para entonces buscarme ser intencional en todo lo que yo hago, y por añadidura entonces van a venir estos frutos. No nos tenemos que esforzar para amar, para dar, para reflejar esa luz, sino que solita nosotros, al estar en la palabra, Dios nos va hablando, y como decía Nancy, obediencia es igual a bendición. Si yo empiezo a obedecer, sé generoso, comparte, cállate, no hables, sé humilde, deja que, pues aunque no tenga la razón, y vas aprendiendo, te va Dios bendiciendo, y entonces puedes tú reflejarte y la gente voltea a ver de, ¿qué es eso que tiene? Que no se enoja, que comparte, que me trae un plato de sopa, me regala la medicina, quiero lo que ella tiene, y entonces empiezan a ver a Cristo. Sí, cuando eso lo haces, estás como en paz. No estás como batallando contigo mismo. Es que no, que bueno, pero no sé. Como que queda uno en paz. Entonces, quiere decir que viene de parte de Dios. Cuando eso hay. Yo normalmente no me ocupo mucho en las preguntas, sino que voy explicando más o menos los versículos y ya creo que ahí se van respondiendo todas las preguntas. Pero ¿tienen duda alguna pregunta? ¿No? Que en alguna pregunta no haya quedado claro, en algún versículo, alguna duda, ¿no? Bueno, pues... De alguna manera sí, sí. Mi pregunta era que para no brillar uno, pues sería la única manera es alejarse de Dios, ¿no? Porque de otra manera tenemos el reflejo de Él. ¿O voy mal? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué necesitas hacer para no brillar en eso? Para que tu vida en su alrededor, ¿qué necesita? Para que no brille, o por eso decía que tu testimonio. O sea, tu pregunta es, o tu respuesta es, ahí la pregunta es, ¿qué necesitas hacer para que brille? En su alrededor, en su casa, y para que no brille el otro que... La última pregunta, ¿qué necesitas para brillar? No había una de no brillar. No, la última pregunta dice, ¿qué necesita hacer para que su luz brille en su alrededor? Porque esa me equivoqué, porque ¿cuáles son algunas cosas que tapan nuestra luz para que no ilumine? ¿Cuál es esa pregunta? La de la 5. Esa es la que tú dices, que separarse de Dios. Pues a la que alejándose de Dios para no brillar. El pecado, pero yéndonos un poquito más a lo específico, es el hecho de no ser humildes, por ejemplo, no ser obedientes a Dios, ser egoístas, porque la palabra de Dios ahí en los primeros versículos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Entonces todas esas cosas, el egoísmo, la falta de humildad, sí, tú lo contestaste a lo mejor muy en general, pero no es incorrecto. El alejarse de Dios nos lleva a pecar, y eso nos lleva a que nuestra luz no brille, a dar un mal testimonio. Sí, es correcto, Adicita. Sí, y la última decía, ¿qué vamos a hacer para que sí brille? ¿No? Alrededor de donde vivimos. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a ayudar mucho. Sí. El aclamar. ¿Qué vas a hacer? Pregunta que tú qué vas a hacer para que eso suceda. Bueno, si no tienen ninguna duda más, vamos a orar. Oramos.
Señor, te damos gracias por este día, Padre, por tu palabra, porque ella es clara. Señor, pedimos pues la dirección de tu Espíritu, Padre, para que cada versículo nos pueda ser claro y que tú nos puedas guiar a la obediencia, a ser intencionales, Dios, en obedecerte en lo que nos mandas. Señor, tú tienes un mandato general para nosotros que es amarte sobre todas las cosas, Señor, con toda nuestra mente, nuestra fuerza, nuestra voluntad. Señor, te pedimos que nos ayudes a cumplirlo primeramente, Padre, y que también en aquellas cosas específicas que pides en relación pues a nuestras relaciones, al lugar en donde estamos, Señor, a ser testimonio para ti, Señor, nos ayudes a obedecerte, ayúdanos a ver, Señor, en aquellas cosas que tenemos que cambiar, Padre, y dejamos nuestras vidas en tus manos, buscándote para poder, Señor, ver tu obra en nuestra vida, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Terminamos así la palabra.